I would like now to present, if I could, Quisiera ahora presentar our moderator for today. el moderador de hoy. Es el hermano Alberto Parise, es un Missionary. misionero He has a long work comboniano, indeed with justice, peace, and care for the tiene mucho entire trabajo creation con with the justicia, paz y cuidado de la judge and creación act. con la He has metodología brought de this ver, to juzgar, gospel actuar. ministers and to civic leaders. Ha And he's llevado going to esto a take sus us ministerios now pasados y in nos this va session ahora a from implicar en esta creation sesión to alrededor de culture and las dialogue. iniciativas So creativas y please el encuentro y welcome el diálogo. Alberto. Por favor, hermano We Alberto, look forward to this session as you estamos moderate. tenemos muchas ganas de escuchar esta sesión contigo como Thank you very moderador. much, Sheila, and good Gracias, morning, good Sheila. afternoon to Buenos everybody, días, according to the buenas place in the world tardes from a which you are todos, connecting. según a dónde se And estén, I'm very de dónde se pleased estén to conectando. introduce to you Estoy our muy first contento de speaker of the presentarles day. nuestro primer ponente. Let me share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Um, Here we are. Aquí So, estamos. our first speaker is Nuestro primer Bruno ponente es Senyondo, Bruno who is a Señondo, Ugandan Catholic que priest es un and a sacerdote member of the católico de Uganda Society y of miembro Missionaries of de Africa, la Compañía commonly de known Misioneros de as White África, Fathers. que se conocen He was como los born in Padres Uganda in Blancos. the Nació year en 75 Uganda en el in a Christian 75 family, en una familia and he cristiana joined the y Missionaries of se unió a Africa los in Misioneros de África 86. en el He did 96. his studies in Hizo sus philosophy in estudios en Uganda. filosofía en He Uganda. came into contact with the Llegó Senufo en people contacto in the con los year Senufo 2000. en el año 2000 His 2 years durante pastoral sus experience was a experiencia de part 2 of their años formation program. de And experiencia here he is going pastoral como parte de un share programa de with you formación y about hoy va a his work among the compartir Senufo su people. trabajo He entre los studied Senufo. theology in Luego estudió Toulouse, teología en south of Toulouse, en el France, sur de and in Francia, y en 2006 el was ordained 2006 a priest in fue his native country. ordenado sacerdote en su país Bruno's first natal. appointment as El a primer priest was nombramiento de in the Bruno parish como of sacerdote fue en la Yucayolo, parroquia de Diocese of Sikasso in Mali. Yucayolo, diócesis de He Sicasso en remained Mali, until que permaneció 2014 ahí hasta el when he was again 2014, cuando sent for de nuevo studies, fue this time enviado to the School a of estudiar, Oriental esta and vez African a Studies la in Escuela de London, Estudios England. Orientales y At Africanos the en end of Londres. his Al master's final degree in de su anthropology, maestría en Bruno antropología, returned to Bruno Mali, where regresó he a is Mali, currently the donde director of actualmente the es el first director center del for Centro de protection Investigación and para la enforcement Protección y of the Promoción Senufo de la culture Cultura in Senufo Sikasso. en Sicasso. So, Father Bruno, you are Padre most Bruno welcome. es el You may bienvenido. start sharing your Puede screen empezar a and compartir su pantalla start your presentation. y Thank you. comenzar su presentación. Good morning, good afternoon, good evening to Buenas all. tardes, I'm buenos so happy to días. participate Me in siento this muy creative afortunado process de reflection. participar en So esta I sincerely reflexión welcome Father creativa. Boss, Por the tanto, mi organizer of this agradecimiento combined va a reflection los who have organizadores permitted me to que me participate han in. permitido I'm speaking to you participar. from Les Central hablo Cultural Center, desde el Centro Research Cultural. Center Es un for the centro de Promotion and investigación para la Promotion protección of y the Senufo promoción culture value. de los valores culturales It is Senufo. located Está situado somewhere en in algún Mali, sitio en in Mali, Sikasso en particularly, Sicasso en particular, somewhere there, por ahí, southern part of Mali, en la parte in del Sikasso, sur and it de is also Mali, the en most Sicasso. populated region of Sicasso Mali, es la with región más around poblada de 3 Mali, million con más o menos 200,000 inhabitants. That is 3.200.000 around 18% habitantes, of es the Malian decir, population. el 10% de la So the población de Senufo Culture Mali. Center El is an Centro Cultural initiative of Senufo the es una late Father Emilio iniciativa del Escudero, difunto padre both Emilio a missionary Escudero, priest que fue from Spain un sacerdote belonging to the misionero Society of español Missionaries of que Africa, pertenecía a la commonly Sociedad de known as Misioneros de the África, White que Fathers. se conoce And I como los happen to be padres part of that blancos, y yo soy organization. miembro de la misma sociedad. This center is a result of more than Este 40 centro es el years resultado de of más de research work. 40 años de It trabajo was de finally investigación. inaugurated in the year Se inauguró en 2005, November, 2005, and en was noviembre, established y by fue Emilio dirigido por su till date fundador, el padre in Emilio, November hasta que 2012. falleció en noviembre So 2012. this center has three main Este objectives. centro First, tiene tres is to objetivos. improve Antes que the nada, protection
contribuir a la protección y promoción de la cultura senufo en particular y las culturas locales en general. En segundo lugar, se trata de animar al pueblo senufo a permanecer abierto a otras realidades socioculturales que pueden contribuir a su desarrollo integral. Y en tercer lugar, fomentar el espíritu de encuentro y de diálogo entre las diferentes expresiones religiosas. Las actividades, estos objetivos, hay muchas actividades y voy a mencionar algunas. La primera actividad es investigación. Gracias al ejercicio de la investigación, el centro cuenta con más de 1.200 colecciones en el museo. Tiene también más de 600 grabaciones de audio y visuales sobre temas relacionados con la vida del pueblo senufo, desde su nacimiento hasta el estado final de la vida, que es la muerte. Otra actividad es acoger a la gente. Nuestro centro también acoge a visitantes de todas las categorías, como investigadores, turistas, alumnos y estudiantes de diferentes niveles y diferentes instituciones. Mientras que algunos vienen a visitar el museo del centro, otros vienen a participar en las actividades que se organizan. La tercera actividad se trata de los eventos socioculturales. El centro organiza y participa en un buen número de eventos como talleres, conferencias, exposiciones, festivales y otros eventos socioculturales. Y en último, las publicaciones, difusión de información. En base a los resultados del trabajo de investigación, nuestro centro publica libros y otros documentos para dar a conocer su trabajo al público. La mayor parte de lo que les estoy diciendo hoy ya está escrito en algún sitio en nuestros documentos, pero hoy en particular me pidieron que compartiera la experiencia de nuestro centro en diálogo interreligioso y construcción de paz. Antes que nada, me alegré de saber que los organizadores de este intercambio en línea se inspiraron en la encíclica del Papa Fratelli Tutti. Esta encíclica presta una especial atención a la amistad y la fraternidad, y lo que impacta en esta encíclica es que le da mucha atención a la cultura humana. Para el Papa Francisco, la naturaleza humana no tiene nada que ver con ideas o abstracciones, y lo cito, creo que lo dice mejor que yo: la cultura es algo que está enraizado en las personas, en sus profundas convicciones y su forma de vida. Y dice que ignorar la cultura de un pueblo impide a muchos líderes políticos de poner en marcha un proyecto eficaz que pueda ser libremente asumido y sostenido en el tiempo. Toda la encíclica confirma y pone de relieve las actividades misioneras que nuestro centro lleva a cabo. Por esto me siento muy orgulloso, y para poder ir hacia la población, nuestro centro no se le oye bien. Se basa en la cultura sobre los valores marianas, captar la atención de las personas jóvenes y mayores de diferentes profesiones y antecedentes religiosos. ¿Por qué? Simplemente porque estamos convencidos de que se necesitan plataformas de encuentro interreligioso y intergeneracional para construir puentes entre personas de diferentes grupos religiosos, entre modos y tradiciones, construir puentes entre los ancianos y los más jóvenes. ¿Y por qué pienso que esto es urgente para nosotros, sobre todo para nuestro centro? Sobre todo, antes que nada, porque 2/3
de la población maliense del Mali son jóvenes. La mayoría de estos jóvenes son, por desgracia, víctimas de una peligrosa alienación. Muchos desconocen los elementos básicos de la propia cultura, su ciudad, su historia, no conocen ni siquiera la historia de la aldea en la que crecieron. Están sumergidos en el océano de la globalización. Esta joven generación se encuentra sin puntos de referencia, sin saber de dónde viene ni a dónde va, y mucho menos que elegir. Y no es sorprendente. De nuevo, encuentro que el Papa Francisco es más explícito sobre este tema. Papa Francisco dice, las personas van a ser fructíferas, una tierra será fructífera, su gente fructificará y será capaz de generar el futuro solo cuando debido a relaciones de pertenencia entre sus miembros y cuando cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la componen. Estas son las palabras del Papa Francisco. Otra razón por la que creemos que es importante promover los valores culturales de Mali es por la inminente radicalización religiosa de nuestra sociedad actual. Es cierto que Mali es oficialmente un país laico, es decir, una nación que reconoce el derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, desde la infiltración de grupos yihadistas en Mali, nuestro país ha atestiguado un aumento de la propaganda que incita a la radicalización religiosa y la violencia. Por lo tanto, frente a estas tendencias extremistas que amenazan la paz y la unidad de la población maliense, es nuestro deber frenar todo tipo de intereses políticos y socioeconómicos que impiden el florecimiento de la cultura maliense. Y nuestro centro, no digo que es un llamamiento a una contraofensiva, no, se trata de aprovechar los diversos mecanismos tradicionales que durante décadas han garantizado alianzas entre diferentes comunidades, entre diferentes pueblos y por décadas han construido puentes entre diferentes generaciones y religiones diferentes. Quisiera simplemente hablar de 3 ejemplos. Les quiero compartir 3 ejemplos de los muchos mecanismos que muestran cómo nuestra sociedad trata de educar, reconciliar y desafiar a su pueblo para preservar la paz y la unidad. El primer ejemplo es lo que conocemos como sinacunia, la relación de broma. Es quizás el mecanismo de cohesión social más conocido en África Occidental. Sinankun se puede traducir como primos simbólicos o de broma en contraposición a primos de sangre. Se trata de una especie de relación de broma que se basa en nombres patronímicos entre los primos simbólicos que se encuentran en diferentes comunidades. Los snakuns, los primos de broma, no tienen por qué conocerse previamente, para nada. Pueden ser desconocidos, encontrarse por primera vez, pero la mera mención de sus respectivos apellidos es suficiente para establecer una relación que atribuye derechos y deberes a cada parte, una relación capaz de pacificar incluso las situaciones de conflicto más delicadas. Por ejemplo, en caso de un conflicto entre dos personas de dos comunidades, es suficiente. No lo escucho más. No lo escucho más. Why? People
use joking languages. Las personas usan un lenguaje de bromas para pacificar las situaciones. Por esta eficacia, los Siñacuñán fueron elegidos por los Kurukan Fugan Chata como un mecanismo para la sociedad. Quizás ustedes no han oído hablar de los Kurukefankuka Chata, que se estableció en el año 1236 y fue proclamada esta carta en Kurukanfuga, la Carta de Kurukanfuga. Es una de las instituciones sociales más antiguas del mundo e incluso sería la primera carta codificada de los derechos humanos. Se cree quizás por esta carta histórica, muchas instituciones que nos gobiernan hoy en día tuvieron la intuición de... Ay, no lo escucho. Que el pueblo de Mali utilizaban esto para promover relaciones sociales. Recuerden el tema de esta carta, pero no, olvídense de la carta, pero recuerden que los Sinancuña o esta relación de broma es uno de los principios de la carta histórica de los malienses, de la carta de Kurukanfunga. Es un poco complejo, pero es parte de nuestra forma de regular las relaciones humanas. El segundo ejemplo es el de Coreduga. Es un ejemplo de un mecanismo de construcción de paz. El Kuredugaya es un grupo cultural iniciático, está presente en varias comunidades culturales de Mali, la comunidad Bambara, Malinke, los Amogo, Miñanca, Senufo. Todas estas sociedades se reconocen que el Coredugá es un hombre capaz de regular la sociedad como teniendo un rol primordial. Y a primera vista, el Coreduga es un hombre de risa, de comedia. Se viste como un loco, usa un lenguaje abstracto o abusivo. Se come casi todo. Quizás por este comportamiento, el Coreduga a menudo se llama erróneamente un bufón o un payaso. A veces se le compara con el trovador de la historia europea, pero detrás de todo este comportamiento ridículo se esconde una sabiduría impagable. A través de su don se presupone un autocontrol, el perdón, resignación y moderación. De hecho, el comportamiento del Coreduga quiere llevar a la gente a una profunda reflexión sobre lo que es mal, lo que no es correcto hacer, sobre un comportamiento razonable o no razonable. Por ese motivo, cuando un gran conflicto estalla entre las comunidades tradicionales, el último recurso siempre es recurrir a un Coreduga. A través de su fascinante poder y filosofía de no violencia, el Coreduga casi siempre consigue reconciliar a la gente. El Coreduga dispone de mecanismos únicos, accesibles, de prevención. No tiene mecanismos sofisticados. Simplemente usa mecanismos para prevenir y gestionar los conflictos. A través de sus palabras poco versadas, un humor corrosivo, su glotonería, sus formas poco convencionales de vestir, el Coreduga hace reír a la gente y les ayuda a gestionar las emociones. Ayuda a la gente a gestionar frustración, ira, tristeza, miedo, etcétera. Por lo tanto, estamos convencidos que la sabiduría, las actitudes del Coreduga son comportamientos que las sociedades pueden imitar provechosamente, aunque su forma de hacer las cosas no sean profesionales. Pero pensamos que su actitud hacia
la vida puede ser muy útil para la sociedad moderna y un vehículo de reconciliación y no violencia. El último mecanismo tradicional para la construcción de la paz en nuestra sociedad, sobre todo en Mali, y es el balafón. Le pueden llamar xilófono. eh, es, también se llama balá o yeguelé. Es un xilófono muy grande que está hecho de muchas barras de madera sobre unas calabazas secas que se usan como para resonar el sonido. Es un gran instrumento para resolver conflictos. Antes que nada, la apariencia física es un símbolo de unidad en la diversidad. Todas las partes de diferentes tamaños simbolizan la verdadera fraternidad. Así como el balafón necesita muchas barras de diferentes tamaños para construir un sonido decente, así como nuestras comunidades, a pesar de nuestras diferencias, debemos de trabajar juntos en todo lo necesario. Creo que esta iniciativa es un buen ejemplo que reúne a la gente y construye puentes. De hecho, en varias sociedades tradicionales malienses, en los momentos adecuados, los miembros de la comunidad se reúnen en lugares públicos en torno al balafón para celebrar la vida. Ofrecen sacrificios agradeciendo a los dioses ancestrales por su protección, pero al mismo momento es una ocasión para implorar la misericordia divina y el perdón por las malas acciones de la sociedad. Por lo tanto, todos los miembros de la sociedad están obligados a prepararse para el evento de la mejor manera posible. Por ejemplo, cualquier persona en una situación de conflicto debe buscar los medios de reconciliación antes de participar en la reunión social. No hacerlo puede tener repercusiones en toda la sociedad. Los dioses, por ejemplo, podrían no aceptar los sacrificios de la comunidad por culpa de un par de individuos. Aceptando de participar en un evento público y social, cada individuo reafirma su apego y compromiso con la sociedad. El rechazo a participar en estas reuniones sociales supone el autoaislamiento y la separación de la sociedad, que no es deseable. Por esto, nuestro centro ha optado promover los valores de este emblemático instrumento musical. Nuestro centro ha participado a menudo en un festival que promueve el balafón. Le decimos el Festival del Triángulo del Balafón aquí en Mali. Es un acontecimiento social que reúne 3 países: Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil. Las 3 naciones no solo comparten las mismas fronteras, sino que también tienen varias prácticas culturales en común. Cada 2 años, estos países se reúnen en torno al balafón para magnificar y promover su fraternidad, su unidad. De estos 3 ejemplos, para resumir, que se tomaron del patrimonio cultural de Mali, podemos concluir que nuestra fuerza como sociedades humanas reside en nuestra complementariedad, es decir, sabiendo cómo valorar, proteger y promover lo que tenemos en común. Este es nuestro punto de fuerza, aceptando y considerando las contribuciones de las generaciones jóvenes y las viejas, aceptando las contribuciones de la sociedad moderna y tradicional y considerando las aportaciones de los sistemas globalizados, así como los grupos minoritarios.
pensamos que podemos restablecer la paz y la unidad que siempre han existido en muchas de nuestras comunidades tradicionales. Y creo que esto es exactamente lo que el Papa Francisco intenta decir en su encíclica Fratelli Tutti. El Papa Francisco nos invita a actuar juntos, a soñar juntos, para que frente a las diversas formas actuales de eliminar o ignorar a los demás, seamos capaces de responder con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social. Esta es mi oración solemne para cada uno de nosotros, mi oración y sueño por Mali y por el mundo entero. Gracias por escucharme. Gracias, Padre Bruno, por este compartir tan intuitivo y por hacernos descubrir estos tres medios interesantes, fascinantes para reconciliarse y para construir puentes, las relaciones de Broma, el Coreduga y el Balafón. La relación, la vida comunitaria, las artes, la creatividad de el pueblo que regenera la vida en la comunidad. A este punto quisiéramos darle a los participantes la oportunidad de escribir sus preguntas a Padre Bruno en la chat. Les pedimos que si anotan sus preguntas en inglés, que las dirijan a la chat EN. Si las escriben en francés, dirijan su pregunta a la chat FR. Si las escriben en español, dirijan su pregunta a la ES, la chat ES. Chat ES. Damos 2 o 3 minutos a los participantes para anotar sus preguntas. Quisiera hacer una pregunta yo mismo al Padre Bruno. Han subrayado la importancia de implicar a las generaciones jóvenes en un diálogo entre la sociedad tradicional y moderna. Se trata de construir puentes entre culturas y perspectivas y generaciones. ¿Cómo facilita ese diálogo en términos muy prácticos? ¿Qué metodología emplean? Nuestra metodología es lo que sabemos en nuestros movimientos católicos: ver, juzgar, actuar. En ver es lo primero, la investigación. Tenemos un museo con varios objetos, pero somos conscientes de que la cultura no es estática, cambia. Lo que tenemos hoy quizás no es verdad mañana. Antes que nada lo vemos a través de investigación, yendo a varios pueblos, en las aldeas. Hay mucha información que puede ser útil en, por ejemplo, las librerías para nosotros o las jóvenes generaciones. Al mismo tiempo, les pasamos informaciones para tratar de que se enteren de lo que ocurre por otra parte. Ese es el primer paso, ver, luego juzgar. Nos unimos en equipo, colaboramos también con varias entidades gubernamentales y privadas, compartimos información y les pedimos su visión, qué piensan de esto, qué piensan que puedan hacer para prevenir esto, qué piensan que podamos hacer para promover esto. Y solamente después de esto vamos al tercer paso, la acción. Y la acción
tiene que ver con presentar nuestras actividades, las actividades de interacción. Vamos al encuentro de los jóvenes, algunos de ellos vienen a nuestros centros, organizamos sesiones, talleres, conferencias. Vamos a encontrarlos en las escuelas, a las diferentes religiones, solo para asegurarnos que tenemos una buena visión de las cosas. Y es de esta visión colectiva que nos reunimos con las personas y es de esta visión que podemos publicar. Escribimos documentos de investigación, difundimos mensajes que pensamos que puedan contribuir a la construcción de los puentes que unen a las personas, a las culturas y las religiones. Gracias, Padre Bruno. Deberías de esperarte muchas más preguntas. Le informo a los participantes que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de las 3 presentaciones. Vamos a buscar las preguntas más tarde. Gracias.